Buenos días, chicos. Hoy día ya comenzaremos con un tema nuevo que es cinética química, enfocado hoy en velocidad de reacción. Esto omítanlo porque no seguimos este orden. Ustedes esto no sé si ya empezaron a verlo en común y si no, lo verán más adelante. Bueno, los aprendizajes esperados son caracterizar la velocidad de una reacción y sus factores, determinar el orden de una reacción y conocer algunos catalizadores orgánicos e inorgánicos. Y como siempre, iniciamos con esta pregunta oficial PSU. Se las dejo, léanla, respóndanla y no se adelanten al final del video o al final del PPT. Bueno, seguiré. Vamos a iniciar con la velocidad de reacción y la definiremos primero como siempre se define una velocidad. Es la diferencia de algo en función del tiempo. Como hablamos de reacciones químicas, nosotros la definimos como el cambio en la concentración de uno de los reactivos o productos en función del tiempo. Se mide en molar partido por segundo. Molar, unidad de concentración, segundo, unidad de tiempo. Para una reacción A transformándose en B, tenemos dos opciones de expresar esta velocidad. Una es en función del reactante. Como el reactante es el que se consume, se antepone un signo negativo. Por lo tanto, queda la diferencia de la concentración del reactante partido en la diferencia del tiempo. O bien, si lo hago en función del producto B, como es el que está, entre comillas, apareciendo, me queda con signo positivo y me queda la diferencia de concentración de B partido la diferencia del tiempo. A, B, diferencias de concentración y la otra en un determinado tiempo, la diferencia del tiempo. Ejercicio la guía alumno, háganlo después por favor, ya, para avanzar con el video y al final trabajan toda la guía junta. Bueno, nosotros lo trabajamos todo esto por medio de una ecuación, que es la que conocemos como ley de velocidad y expresa la relación que hay entre la constante de velocidad, los reactivos elevados a alguna potencia, que eso, como ustedes ya han visto, es el orden de reacción. Ejemplo, para una reacción muy general de A más B transformándose en C más D, mi ley de velocidad queda mi velocidad igual a K, que es la constante de velocidad, por la concentración de cada uno de los reactantes. Aquí sí que van reactantes, elevado X e Y, donde estos valores se definen experimentalmente y, como mencionamos, me indican el orden de la reacción. X e Y no siempre son A minúscula y B minúscula, los coeficientes estequiométricos, y lo vamos a ver con el ejemplo que viene. El orden de reacción. Tenemos en general dos tipos de reacciones en base al orden. Las de primer orden o elevada a la primera potencia, en donde dependo solo de uno de los reactantes
y la concentración está elevado a 1. También tengo las de segundo orden, en donde tengo dos opciones. O depende de un solo reactante, el cual está elevado al cuadrado o a la segunda potencia, o bien dependo de dos de los reactantes, cada uno elevado a la primera potencia. Vamos a verlo de esta forma, con este ejemplo. Tengo el monóxido de nitrógeno reaccionando con hidrógeno, originando nitrógeno gaseoso y agua. La ecuación está equilibrada y nos dan los siguientes valores del experimento. Recordemos, se determina de manera experimental. Yo lo que hago para poder escribir mi ley de velocidad es observando el comportamiento de un reactante en función de la velocidad. Hay otra forma que es por medio de una fórmula que ustedes despejan. No sé cómo les enseñaron. Yo les voy a mostrar esta forma que a mí parece más sencilla, toma mucho menos tiempo, por lo tanto, al momento de dar PSU, esos segunditos que se ahorran son valiosos para otro ejercicio. Primero, lo que tengo que hacer es enfocarme en solo dos experimentos. Y en esos experimentos tengo que dejar la concentración de uno de los reactantes sin tocar, sin modificar. Entonces, miremos el experimento 1 y el experimento 2. Si se fijan en 1 y 2, el hidrógeno es constante, no varía. Y me fijo acá, ¿cómo se comporta el monóxido de nitrógeno? De 5 por 10 a la menos 3 aumenta a 10 por 10 a la menos 3, o sea, se duplica por 2. ¿Qué ocurre con la velocidad de reacción a esas concentraciones? Y pasamos de 1.25 por 10 a la menos 5 a 5 por 10 a la menos 5. Y eso me indica que se cuadruplica. Entonces, yo cuando escribo mi ley de la velocidad, coloco el monóxido de nitrógeno y cómo vendría siendo ese orden de reacción. Si esto ocurre por 2 y este ocurrió por 4, me indica que esto se está elevando al cuadrado. Por lo tanto, es de orden 2. Si esto hubiese sido por 5 y eso por 25, orden 2. Por 3, por 9, orden 2. Y luego, para determinar el hidrógeno, cómo se comporta, lo que tengo que hacer ahora es elegir los experimentos donde el monóxido de nitrógeno no varíe, o sea, 2 y 3. Voy a trabajar ahora con esos. Y hago exactamente lo mismo. Observo que se duplicó la concentración de hidrógeno. ¿Y qué ocurre en esos mismos experimentos con la velocidad? También se duplica. Como ocurre de igual forma por 2, por 2, por 5, por 5, por 30, por 30, yo hablo una reacción de orden 1 para el hidrógeno. Y mi ley de velocidad ya me queda solamente multiplicar por la constante de velocidad y tengo lista mi ley de velocidad. Y si se fijan, para el monóxido de nitrógeno coincide que es el coeficiente estequiométrico. En cambio, para el hidrógeno no es el coeficiente estequiométrico.
Así que tengamos eso súper presente. No siempre son iguales. Bueno, y aquí viene la misma explicación que yo les hice, pero como escrita, pero no con tanto, a lo mejor, detalle. Entonces se las dejo para que la vean y si se fijan llegamos exactamente a lo mismo. El orden global de la reacción es 3, ya que sumo los órdenes de reacción para cada uno de los reactantes. Sigo, chicos. Ejercicio de la guía al alumno. Traten de hacerlo como yo les enseñé recién. Si les complica, no importa. Y si les queda más cómodo la otra forma, sigan así. Pero se llega exactamente a lo mismo. Bueno, ahora vemos cómo se comporta esta velocidad de reacción frente a algunos factores. Primero, tengo que tener presente que para que una reacción se lleve a cabo o no, depende de ciertas cosas. Uno es la dirección y orientación que tienen las partículas. Como sale el ejemplo acá abajo, este ejemplo de acá, tengo las moléculas de yodo chocando con las de hidrógeno de forma correcta. Un hidrógeno con un hidrógeno con otro yodo, y así se rompen las moléculas y me originan los respectivos ácidos yodhídricos. En la de abajo vemos que la orientación y dirección no es la correcta. Veo dos hidrógenos chocando con un yodo. Por lo tanto, ese choque no es efectivo porque no me originaría una molécula en la que yo quiero obtener. Si se fijan, estaría formándome un H2I y eso no es posible, ¿ya? Entonces, esa es una de las cosas que hay que tener clara. La otra es la energía asociada a estos choques. Estos choques deben ocurrir con cierta energía. No me sirve nada que sea un toponcito de repente entre ellos porque los enlaces quizás son muy fuertes. Entonces necesito que el hidrógeno vaya y choque con más fuerza el yodo para que rompa esos enlaces. Si no alcanza esa energía, obviamente no rompo el enlace y no formo mi producto. Y lo otro es la energía de activación, que ya la hemos mencionado, que es la energía mínima necesaria para que ocurra la reacción. Veamos esto como un cerrito. Voy subiendo mi cerrito, me cuesta subir mi cerrito hasta que llego a la cima. Llegué arriba y después no me cuesta nada bajar. Ocurre exactamente lo mismo. Necesito alcanzar esta energía mínima para lograr bajar y formar mis productos. Cuando yo alcanzo esta energía de activación, lo que ocurre es que se forma un estado de transición, un complejo activado también, que se lo dibujé de esa forma en la clase anterior cuando ustedes me preguntaron, que es algo que se forma temporalmente y es lo que me da paso a la formación de mi producto. Es un intermediario, ¿ya? Y bueno, ¿cómo afecta la temperatura a la velocidad de reacción? Es que a mayor temperatura, la energía cinética, el movimiento que hay de las partículas, es mayor, lo que origina mayores choques, provocando así un aumento en la velocidad de reacción. Otro ejercicio y nos vamos a los catalizadores. Los catalizadores ya ustedes los conocen y son sustancias que lo que hacen es disminuir la energía de activación y no es necesario tener así una cantidad enorme de este catalizador. Con un poquito me sirve y lo que ayuda es
a orientar de buena manera las partículas, a direccionarlas, a hacer que la energía de choque que necesitan a lo mejor sea menor, va facilitando que ocurra esta reacción. Como bien aparece ahí, su efecto es aumentar la velocidad de la reacción. No aparece nunca en la ecuación estequiométrica porque no es un reactivo en sí, ni un producto en sí. Yo lo agregué al inicio y lo recupero al final. ¿Participa? Sí. Dentro del recorrido sufre muchos cambios, se une a mi reactante, después se deja mi producto solo, pero finalmente, si yo me enfoco solo en mi estado final y en mi estado inicial, no participa y no altera la posición de equilibrio ni el calor de la reacción. Y aquí lo vemos. El celeste es la energía de activación para una reacción X sin catalizador y esta rosadita más clara es con el catalizador y hace que baje. De costarme 5 minutos en llegar acá arriba a la punta del cerro, me tomé 2 minutos. Por lo tanto, mi velocidad aumenta. ¿Qué tipos de catálisis tenemos? Hay 3 tipos. Uno, la heterogénea, en donde reactivo y catalizador están en fases distintas. El catalizador es sólido y los reactivos pueden ser líquidos o gaseosos y el clásico ejemplo es el convertidor catalítico. Tenemos la catálisis homogénea, en que ambos, tanto reactivo como catalizador, están en una sola fase, generalmente líquida, pero no siempre. ¿Qué ventajas hay de esta catálisis sobre la heterogénea? Es que puede realizarse en condiciones atmosféricas. No necesito simular un ambiente de presión, de temperatura, ¿sí? Las condiciones como naturales se dan estas catálisis y son más baratos los catalizadores. Y finalmente, la catálisis enzimática, que es un catalizador biológico. Es una catálisis homogénea que se da entre el sustrato y la enzima, que es mi catalizador. ¿Qué es lo que ocurre? El clásico ejemplo del complejo llave-cerradura. Tengo mi sustrato, tengo mi enzima que el molde lo trae hecho única y exclusivamente para este sustrato. Se unen, forman mi complejo enzima-sustrato, empiezan a ocurrir algunas reacciones hasta que libero mis productos. Ya no es esta cosita verde entera, sino que son 3 pedacitos. Y miremos un poquito el convertidor catalítico, qué es lo que hace. Bueno, dentro del motor nosotros tenemos que hay ciertas reacciones. Tenemos el nitrógeno y el oxígeno reaccionando para formar el monóxido de nitrógeno a altas temperaturas. En la atmósfera tenemos que este óxido de nitrógeno se puede combinar rápidamente con más oxígeno para formar el dióxido de nitrógeno. También tenemos que se producen otros gases dentro de nuestro motor, como es el monóxido de carbono y otro hidrocarburo. Todos ellos contaminan. ¿Qué es lo que hace el convertidor? Uno toma toda la materia orgánica y el monóxido de carbono, los quema y los transforma en dióxido de carbono y agua y reduce el monóxido y el dióxido de nitrógeno a nitrógeno y oxígeno, contaminando mucho menos que si se liberaran estos gases directamente a la atmósfera. Finalmente lo que libera es nitrógeno, oxígeno, dióxido de carbono y agua. Pregunta para que trabajen.
Y nos vamos a lo último, que son los factores que modifican la velocidad de reacción. Son 5. La concentración. Una mayor cantidad de partículas obviamente va a hacer que choquen más. Son más las posibilidades que choquen estas partículas. Al haber más choques, hay un aumento en la velocidad de reacción. La temperatura, lo mencionamos antes. Cuando yo aumento la temperatura, aumenta la energía cinética, aumentan los choques, aumentan la velocidad de reacción. Los catalizadores también ya los vimos. Lo que hace es disminuir la energía de activación, favoreciendo así los choques. Por lo tanto, aumenta nuevamente la velocidad de reacción. El estado físico se ve principalmente en los sólidos y está asociada a la superficie de contacto. ¿Qué tanto tiene de contacto, como dice la palabra, entre mis reactantes, uno sólido y el otro puede que sea líquido, gaseoso? Entre más contacto haya, obviamente los choques van a ser mayores y la velocidad también va a ser mayor. Y finalmente la presión, que es similar a la concentración, pero se da en los gases. Aumento la presión de este gas, aumento la energía cinética, aumento los choques, por ende aumento la velocidad. Ejercicio, lo responden ustedes y nos vamos finalmente a la pregunta oficial PSU. Y espero que la hayan contestado en su mayoría bien, pero si no, échenle una miradita ahora, que ya recordamos los contenidos, y veamos si son capaces de contestarla bien. Bueno, chicos, eso es la clase de hoy. Un abrazo, cualquier cosa, nuevamente me escriben por interno, por el grupo, como quieran. ¿Ya? Cuídense mucho. Chao.